Algunas personas van a la India a retiros para meditar, para encontrarse. Yo soy una de esas personas, y mi shala es la ruta. El recuerdo constante de lo cambiante que puede ser la vida, desde la salida del sol hasta un día lluvioso. El constante recuerdo que solo somos una pequeña partícula, pero parte de un todo que es el universo. Se dice por ahí que la India te cambia la vida. Yo creo que toda ruta en conciencia te cambia la vida. ¿Qué, te vas a ir en la maleta o qué? No, papá, no te vayas. Vámonos. Me tengo que ir. ¿Te vas de viaje conmigo? Yendo hasta luego a mi ciudad y a mi compañera. La ruta es un segundo express de la vida que inicia al prepararte para la aventura. Quieres llevar contigo todo lo indispensable para rodar seguro y cómodo. Quieres estar preparado para rodar y tan solo disfrutar. La ruta, como la vida, es maestra caprichosa, que por más que te prepares, siempre te sorprende con lecciones que quedarán para la vida. Con tan solo casco y lo que la intuición echó en la maleta de mano, pero acompañado por los consejos de los amigos, llegamos a Nueva Delhi. Nos recibe con el sabor amargo que es enterarnos que nuestras maletas emprendieron su propia aventura. Después de sinsabores por querer aferrarnos a las cosas, decidimos soltar lo material y dejar de mirar lo perdido e iniciar la ruta. Porque puedes quedarte lamentando o salir y vivir la aventura que es la vida. Con sed de rodar y viviendo un sueño entre montañas, tenemos la vista puesta en nuestra propia cumbre, un Ningla, a 5.800 metros de altura. Es necesario adaptarnos a las condiciones, por lo que iniciamos adaptándonos a los 3.500 metros en la provincia de Leh. Adaptarse a una moto rentada, a la carencia de equipo, al manejo por la derecha y a la intempestuosa forma de manejar de los conductores de la India. Entre terreno asfaltado, que en ocasiones resulta más peligroso que el propio off-road. A la ruta como a la vida te adaptas para permanecer y llegar a tu destino. Todo Shala tiene sus deidades, y con la fortuna que es rodar en Ladakh, el pequeño Tíbet, voy agradeciendo en distintos monasterios y templos budistas, honrando el Om Mani Padme Hum que cuelga en nuestros manillares, asombrado por los detalles de color que imprimen a sus imponentes representaciones de Buda, llevándote al silencio tan profundo como el que te provoca rodar en la inmensidad de las montañas que enmarcan el río Indo. ¿Cómo llegué a India? Pues en esas típicas paradas de rodada de cargar gasolina, de hidratarte un poco. Manolo Cruz, un buen amigo, dijo que se iba a ir a rodar a la India en unos meses. Y meses después, ahora estoy acá, viviendo uno de los sueños de muchos motociclistas. Llegar a Delhi fue una locura, pero por fin en Leh logramos rentar motos y con sinceridad digo que fue una fortuna poder rodar en Himalayan 411, tan conocida para mí que la dejé vivir su propia experiencia en tierra. Es de casa, me lo iba a dar todo.
Desde los primeros días, hablar de la ruta, diría, es una ruta exigente, llena de terracería, había acantilados de un lado y del otro había unas paredes de roca inmensa. Estas paredes a veces se les soltaba arenilla, a veces piedras, tenías que esquivar, tienes que ir muy atento. Rutas demasiado exigentes. Estar rodeado por la naturaleza en su máxima expresión de la palabra inmensidad, entre valles arenosos que borran el camino y montañas nevadas que indican el destino. No queda más que agradecer la dicha, que es poder vivir el sueño. Solo pensar en David de niño jugando con sus G.I. Joe, pensando en ser un explorador, y entre lágrimas de agradecimiento, extiendo mis manos al universo, porque sin darme cuenta, aquí estoy, viviendo el sueño de aquel niño. Como se perdieron las maletas, también se perdieron días, por lo que teníamos que reestructurar la ruta. Los primeros días rodamos a través del río Indo, a veces lo teníamos por la derecha, a veces por la izquierda, y era muy emotivo. Cruzar los puentes llenos de plegarias te causaba una emoción que no puedo explicar hasta el día de hoy, pero te emocionaba cada vez que llegabas a un puente. En esos primeros días también me estaba adaptando al manejo de mis compañeros. Para mí eran desconocidos y hoy me resultan tan conocidos que los puedo llamar amigos. Un placer compartir las rodadas juntos. ¿Y qué sería hablar de los amigos sin poder mencionar a JP, Walls, Mike, Silvia, Gaviota, Javier, Alonso, muchos, todos los que integran el Club Royal Enfield? La verdad es que no hubiera llegado hasta acá si no hubiera sido por su amistad en esa ruta. La gran experiencia que se vivió, la verdad es que también mucho dependía del gran guía que teníamos, Gurman, un piloto experimentado que cada día lo descubríamos más loco, lo cual agradezco infinitamente porque no te puedes quedar en el confort de la pista estando en la India. Hay que meterte a la tierra, hay que ensuciarte. Durante días rodábamos entre 8 y 10 horas, solo haciendo paradas por una típica sopa. Literal, una maruchan. Sopa que cuando fuéramos al sur extrañaríamos endemoniadamente, porque, como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Durante la ruta hicimos frontera con Pakistán y con China,
y en China la frontera era el lago Pangong Lake, un lago simplemente espectacular. Durante el trayecto encuentras mucho turismo local, de motociclistas locales, todos a bordo de toda la gama de Royal Enfield. La verdad es que por caminos complicados veías pasar toda la gama de Royal Enfield. La verdad es que muy bien. Rodar en Ladakh fue una gran experiencia. Gracias Ladakh Bike Rental. La montaña que se ve es China. Aquí estamos a 4,610. Traigo una diferencia con mi amigo Manolo de 30 metros, a veces 100, pero llegamos a este bello lugar después de manejar bastante complicado, ¿eh? Muy complicado, diría yo. Rodar no se queda en el camino, hay que vivir la experiencia del lugar en el que estamos. Y la India es un lugar subliminal para perderte en sus palacios, imaginándote vivirlos como cuando estaban habitados. La arquitectura de los palacios y templos te vuela la cabeza. Los colores y olores de cada una de las ciudades que visitamos se quedarán para siempre en mí, así como cada uno de los caminos que recorremos, instantes de vivir en conciencia. La India es un país enorme y eso lo hace muy diverso, pero la paz que se respira en el norte entre montañas y monasterios budistas resulta indescriptible en palabras. Poder combinar el motociclismo con el vivir la experiencia surrealista del color del hinduismo y más al norte el budismo hace que esta pasión por el camino te enamore.
Los viajes te cambian la vida. Y este viaje a India llegó en el momento indicado. Contenido por el universo a través de la naturaleza. Y con esa introspección que te da enfundarte el casco de la moto, es un encuentro contigo mismo. Me marcho con mucho aprendizaje. Esos caminos que me dejaron experiencia en carreteras que en ocasiones estaban más complicadas que las del llamado México. Tantas horas de off-road solo te producen querer más tierra en el camino, ansiando sentir esa grava deslizarse en la rueda trasera. Encuentros con la arena y nieve, terminar el día agotado y simplemente pensar qué rico es vivir, qué rico es rodar, o como dicen por ahí, rodar es vivir. Más alto es la carretera más alto del mundo, la carretera transitable más alta del mundo. Estoy muy pinche feliz. Adiós, amor, muy feliz, el amor de tu vida. ¡En Yolanda, Mari Carmen! Me fallaste. Otra vez llorando, papá.